Buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué momento estén viendo este video. Mi nombre es Gabriel Carrera y vengo a presentar el laboratorio número uno del curso de Electrónica Digital 2, el cual consistía en, primero que nada, utilizar librerías para hacer el setup tanto de la interrupción del puerto B como la del ADC. Y luego el postlaboratorio era implementar esto también para el timer cero y luego hacer una alarma que con enviando el valor del ADC a un display. Si la alarma se activaba cuando el valor del display era mayor al contador de los botones que se habilitaban con la librería y la interrupción. Entonces primero voy a explicar las librerías, creo. Esta es la interrupción del puerto B, que solamente la definimos. Y luego nuestra función que vamos a utilizar en la librería .c, que va a ser esta. Entonces va a utilizar un parámetro que se llama ping, que es lo que vemos aquí. Entonces aquí incluimos la misma librería .h, que era el header de la misma. Y la función que utiliza como entrada ping, primero habilita las interrupciones del puerto B y luego los pull-ups. Y luego hace esta comparación de que si ping es y el cada pin del puerto B, lo que hace es habilitar el pull-up y la interrupción de cada pin. Entonces, por ejemplo, del 7 habilita el pull-up del 7 y la interrupción del 7. Y esto con cada uno. Y por último vacía la flag. Y en la librería C primero lo definimos como la anterior también y como todas. Luego tenemos estas cuatro funciones que son las que se indican en la guía de laboratorio. La primera tiene que inicializarlo, la segunda tiene que leer el valor, la siguiente tiene que cambiar el canal y la última tiene que ser capaz de leer qué canal está establecido para el ADC. Entonces aquí está. Primero la incluimos como siempre, luego para inicializarlo hacemos todo el setup que hacíamos en el programa normal. Y en vez de habilitar un canal específico, llamamos a la de Change Channel, que ya veremos que tiene más adelante. El ADC Read lo único que hace es retornar a DSH. Esta es la de ADC Change Channel, que lo único que hace es leer que si el canal, o sea, si se le envía un cero, porque la entrada de la función es channel, si se le envía un cero, establece el channel como cero y habilita el Ansel deseado. Entonces, eso con cada uno de los 13 pines del Ansel hasta N13. Y luego para Get Channel verifica qué canal está habilitado. Entonces, y si hace el if del canal y si es el 0, regresa un 0. Eso también igual del 0 al 13. Luego para la librería del setup del timer 0, primero de nuevo la definimos y solo vamos a utilizar una función que se llama inicialización del timer 0, que no devuelve nada ni recibe nada, que lo único que hace es habilitar la interrupción y vacía la bandera. Luego establece el timer 0 como, o sea, que utilice el oscilador interno y el prescaler lo mandamos al timer 0 y por último el prescaler deseado, que en este caso es de 256. Por último tenemos esta que hice yo para los displays del laboratorio, porque el PostLab dice que hay que hacer displays de esta manera. Entonces hay que usar librerías para habilitar el display de 7 segmentos. Entonces lo que hice fue una librería que primero tenga dos variables que son x1 y x2 para dividir el valor del hexadecimal entre cada dígito. Luego esta tabla que es un array de las 16 opciones que tiene el hexadecimal, ¿verdad? De 0 a f. Y las funciones que vamos a utilizar en este caso son dos, una para el muxeo y otra para preparar las variables para enviarlas al muxeo. Entonces aquí está la librería del punto C, incluye de nuevo el punto H, luego tenemos que si el selector es 0, es decir, esto es para el muxeo, le enviamos un selector que es como una flag. Entonces si la bandera está en 0, lo que hace es primero habilitar el port C como el valor de hex 1 que ya veremos dentro del array que habíamos visto anteriormente y enciende el puerto para el muxeo. Y luego, eh, si el selector es 1, hace lo mismo solo que con hex 2 y enciende el puerto deseado para el muxeo. En esta lo único que hace es primero la bandera. Si nuestro valor que va a ser el ADSH es mayor que el puerto D, que es donde estamos mandando el contador, se enciende la alarma y si no, la apaga. Y para habilitar
el valor de address H como hexadecimal. Primero en x1, que va a ser el mayor, lo vamos a habilitar como porcentaje 16 para tomarlo en hexadecimal. Y el otro lo vamos a dividir entre 16 para así dividirlo en dos variables de forma hexadecimal, el valor binario que va a tener el ADC. Ajá. Entonces ahora vamos al main. Primero lo de siempre, la configuración, las librerías que vamos a utilizar, que son todas las cuatro personales y estas dos. Luego la frecuencia en 4 MHz. Tenemos una bandera para los antirrobotes de los botones. La variable a la que le vamos a asignar el valor del ADC y el selector que ya vimos de los displays. Tenemos solamente dos funciones, que es el setup general, que es donde se va a llamar a todas las funciones y de las librerías y todo. Y por último el de counter, que está aquí, que es solamente que si se presiona RB6 se activa la bandera, entonces lo que hace es restar al puerto D, como ya habíamos visto, porque el puerto D va a tener el contador, y si es RB7 lo incrementa. Entonces vamos a ver el loop principal solamente llama setup a la función de inicialización del ADC que estaba en su librería con el canal 0. En la inicialización del timer 0 establecemos el valor deseado de timer 0 que va a ser para los displays el muxeo, entonces nos interesa que sea de 252. Y en el loop forever va a estar habilitar la lectura del ADC y mandar esta variable, como habíamos visto antes, a esta función de la librería del display. Luego las interrupciones tenemos simplemente que la del timer 0 haga el muxeo, que está aquí, si está en selector 1 o selector 0. Luego la de los botones simplemente llama counter y la del ADC simplemente establece el valor de la variable como la función de leer de la función de la librería, perdón, del ADC. Entonces en el setup general simplemente tenemos habilitados todos los puertos. Esto también técnicamente se podría hacer en una gran librería que simplemente se le mande cada parámetro que deseamos, pero esos creo que serían demasiados parámetros para una librería. Entonces es más fácil simplemente habilitar los puertos que queramos dentro del proyecto main y ya. Y aquí está el oscilador también de 4 MHz. Y aquí está, por ejemplo, llamando a la librería de las interrupciones con los puertos que queremos, que en este caso yo quiero el 7 y el 6 para sumar y restar. Entonces eso sería todo. Ahora vamos a proceder, con una breve explicación de funcionamiento físico. Bueno, ahora una breve explicación de funcionamiento físico. Me disculpo por el cableado del display, que es todo esto, pero pues es lo que hay. Tenemos aquí el potenciómetro que controla el ADC, que se puede ver en forma hexadecimal aquí en el display. Entonces voy a agarrar los cables, vemos que va aumentando y por ejemplo ahí es 1E y está la alarma encendida porque está mayor que el contador. Entonces vamos a bajarlo un poco, vamos a ponerle un 0.6 por ejemplo. Entonces voy a ir incrementando el contador y vemos que aquí está en 6 y cuando lo incremento a 7, como ya es mayor que esto, apaga la alarma. Vamos a probar, por ejemplo, poner el contador, ahí se encendió porque bajé, en 255, que es lo máximo. Sabemos que si lo incremento a 0, o sea, obviamente 6 es mayor que 0, entonces lo enciende. Y si pongo 255, la apaga la alarma. Y si pongo el hexadecimal en FF, que sería obviamente igual, lo enciende la LED. Entonces eso sería todo. Muchas gracias por ver. Adiós.